Y bueno, nos quedamos en la municipalidad para conversar con uno de los regidores que más trabaja del municipio de Santiago. De eso no hay duda. Y recientemente pues ya tiene su bloque en la alcaldía de Santiago, donde los municipios que él representa y en sentido general pues pueden ir a visitarle. También en esa inauguración rindió cuentas, y para hablar de todos estos detalles nos acompaña el regidor por Opción Democrática, Alexander Hermoso. Bienvenido aquí al show de Muy buenas Nexo. tardes. Muy buenas tardes, Nicole, Javier, a ese público. Buen provecho a los que ya comieron. No es el caso nuestro, pero para los que ya comieron. De ninguno de los tres. Por eso, de ninguno de los tres, ni del equipo que está aquí con ustedes. Pero buenas tardes y encantado de estar aquí. Como siempre ya hemos venido, ¿verdad? Somos de la casa en diferentes espacios de Coco TV. Por eso siempre que nos convoquen aquí estaremos. Claro. Bien, usted se debe a ese público que también le viene dando seguimiento a su trabajo y también obviamente al del partido que está en crecimiento. Sí, pero mira, te comento al inicio y también para, ¿verdad? Tal vez iniciar de un modo más jovial de todo lo profundo que podamos entrar. Que ahora dices, ayer estaba en el supermercado y me pasó algo que la verdad que no recuerdo cómo hubiese pasado antes, después de haber sido electo, y es que estoy en la fila en el supermercado y me dice una señora, hola, y yo, hola, porque una señora relativamente mayor, y digo yo, hola, me dice, yo voté por ti. Ay, oye, es lo que te digo. Y gané. Y le digo yo, y ganamos en todo caso. Entonces, efectivamente, hay un electorado muy atento, muy dándole seguimiento a las cosas, que uno a veces, que uno tiene que tener pendiente, pero no porque uno esté trabajando porque lo están viendo, sino porque uno ha asumido un compromiso real y eso rinde sus frutos. Y entendemos que sí ha sido, y sobre todo manejándonos en el marco de la legalidad siempre, de que cuando hablemos tengamos los elementos de prueba, que entendamos que tengamos la razón. Aprovecho para manifestar en nombre de Opción Democrática nuestro total rechazo a las cosas que están pasando en lugares como Dajabón, que ustedes comentaban hace un rato. O sea, el rol de un alcalde maltratando a quien sea es algo que no procede, a quien sea. Porque ustedes dijeron algo muy claro. Quisiéramos nosotros que en Puerto Rico, en España o en Estados Unidos se estuviera maltratando a niños dominicanos de esa forma. Jamás. Que pudieran estar en la misma condición migratoria. Impensable, inclusive. O sea, nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso. Entonces, por lo tanto, cualquier trato vejatorio hacia una persona, sea migrante, inmigrante, documentado o indocumentado, como usted quiera llamarlo, nosotros nos vamos a oponer. Hay formas, hay un proceso legal, hay una ley de migración que se ha querido cumplir a medias y cuando te conviene como Estado. Y es el responsable de mantener eso. Y sobre todo, que Opción Democrática igualmente ha sido muy coherente. ¿En dónde está la debilidad principal de la migración de Haití particularmente? Sí, ¿cuál es la postura? Bueno, Opción Democrática ha sido claro. Mientras se mantengan esas mafias en las fronteras que te llevan a los ciudadanos, que te los traen, como un envío que usted pide por Amazon, que te lo traen a las ciudades, que se lo llevan de Santiago y con 15,000 pesos vuelven y los traen, o teniendo papeles se lo llevan a los centros de detención para quitarle el dinero que tengan, o para que un compañero a un amigo vaya y soborne, por así decirlo, porque no te van a soltar aunque tú tengas tus papeles. Entonces, mientras eso no esté organizado, la forma en que nosotros queramos hacer hasta cierto show mediático, en ciertos casos, no procede. Es una barbaridad y está ocasionando muertes, como también ustedes, si mal no escuché, mencionaban, con la señora que falleció por el temor de ir a un hospital y de ser deportada y dejó cuatro hijos huérfanos. Dejó esa señora. Por no ir, por el miedo que tuvo de la atención a la salud. Entonces, vamos a ponernos, efectivamente, debemos controlar todo tipo de inmigración como Estado y como todos los estados. Ahí no tenemos ninguna oposición, para que quede claro. De donde sea que vengan. Porque esa es otra. Sí, claro. Que queremos ser selectivos. Entonces, no queremos eso para nosotros en otro lado. Claro, jamás, bajo ninguna circunstancia. Cuando estabas hablando ahí, me fui a esos dominicanos que viven en Estados Unidos, familiares, gente de uno que viven en Estados Unidos, que tienen una condición irregular. Entonces, imaginarte que le hagan eso a tus familiares, a tus amigos en otras naciones, es totalmente repudiado. Que debe regularse, cierto,
pero sin maltrato. Y se estuviera pronunciando ya la Cancillería si eso hubiese pasado en otro país. Claro que sí. Obviamente por la inestabilidad que hay en Haití, que no hay quizás personas que pudieran defender inclusive a sus mismos nacionales, pues por eso le entienden que quizás no le pueden dar mente. Pero ahí están los derechos internacionales, los derechos humanos, que lo mencionábamos ahorita, que a eso hay que tenerle mucho cuidado. Ya pasando de este tema migratorio a ya la rendición de cuentas, para que nos comentes un poco qué cosas pudiste realizar en tu primer año de gestión también como regidor de Santiago. Primero, porque ni siquiera como nuevo que llegué, o sea, el mío es el primero porque hay colegas ya de 3 periodos incluso, perdón. Pero mira, el sábado tuvimos una actividad, un encuentro, así como lo planificamos, muy amigable, muy familiar, como suelen ser las actividades de Opción Democrática. Contábamos con muchos funcionarios municipales, empleados de allá, colaboradores del mismo ayuntamiento. El alcalde estuvo un momento porque el sábado también coincidió con la inauguración de las remodelaciones del centro de la ciudad. Varios colegas regidores que estuvieron ahí, de todos los partidos hubo uno por lo menos. Excelente. Y para nosotros algo muy importante ese día fue sobre todo que quien no se dedica a la política, quien estaba ahí como invitado, se acercara a cualquiera de nosotros y dijera, es que definitivamente ustedes hacen un tipo de política diferente, porque esto no parecía un acto político, esto no parecía, tal vez el título de rendición de cuentas podría incluso intimidar a alguna persona, pero lo que nosotros quisimos preparar, y entiendo que fue el resultado de lo que se vio, fue ese encuentro de amigos, de familia, que estuvieron por ahí, obviamente a la cabeza nuestro presidente José Horacio Rodríguez, junto a nuestra fundadora Minuta Vares Mirabal y una gran parte de la dirección política, que incluso terminamos el encuentro tipo 11 de la mañana, después de un cóctel que tuvimos ahí, y comenzamos una reunión de la dirección política aquí en Santiago, que es la primera vez que se hace ya después que yo entré a la dirección política, hace un año casi, y se hizo esa reunión en el mismo bloque, en ese mismo espacio que estuvimos inaugurando, y estuvimos casi hasta las 5 de la tarde en el ayuntamiento. Claro, todo eso con los permisos correspondientes para que no crean que uno está allá y que se está imponiendo. Pero ese bloque, para cerrarte esa parte antes de entrar en la rendición, ese es un bloque que nosotros habíamos estado anhelando desde el día 1, y así lo estábamos diciendo en el discurso, porque después de haber ganado a mediados de abril del año pasado, nos reunimos con Ulises, en ese momento alcalde electo, ¿verdad? El alcalde Ulises Rodríguez, y dentro de lo que le decíamos como partido es que nosotros íbamos a trabajar al ayuntamiento y que por eso necesitábamos un espacio, éramos nuevos, por lo tanto, depende de la alcaldía, que es la que gestiona los espacios, que nos ubicaron. Nos asignaron un espacio para comenzar. Ahí estuvimos desde junio, diariamente con el personal que nos acompaña trabajando, pero entre las remodelaciones que se van a dar en el Palacio Municipal y diferentes limitaciones, diríamos, propias de la administración pública, no se llegó a completar lo que se nos había prometido. Entonces, al lado, que fue lo que inauguramos, ya estaba adecuado físicamente la estructura, solamente es cuestión de amueblarlo, que todavía nos faltan algunos equipos. Y bueno, por eso coincidió ya con el final del primer año de gestión, y lo que dijimos fue, bueno, vamos a preparar este bloque, ya esta oficina, que mucha gente también dice, ¿qué es eso de bloque? La oficina física que tenemos allá, y lo hacemos con esa rendición de cuentas, que era algo que no bien yo creo que me había ya juramentado. Antes de juramentarme, uno de los propósitos era que cada año íbamos a rendir cuentas, como es parte de lo que Opción Democrática siempre ha promulgado, de que todo funcionario público pues rinda cuentas de lo que haya hecho. Excelente. En esa rendición de cuentas, obviamente, no es tal vez la mitad de lo que yo hubiese aspirado, por las realidades del sistema, las realidades de las prioridades. Es complejo, porque a veces uno, en este caso hablo como munícipe, solicita cosas y hay muchas necesidades en las comunidades y trata de hacerlo por las vías correspondientes, pero estas ayudas tardan. ¿Es complejo el proceso en realidad? Yo te diría que no es que es complejo, es que es muy complejo. Porque tiene muchos factores. Tiene muchos factores. Tú tienes que enfrentar ahí primero, sobre todo,
dos vertientes. Si eres del partido del gobierno o si eres de la oposición. Eso yo termino siendo oposición. Sí, claro. Si bien es cierto que desde la alcaldía han sido muy abiertos y hay muchas cosas que se han podido resolver, pero mis prioridades no son las prioridades del partido de gobierno. Bueno. Entonces, mi forma de manejarme no son la forma en que se maneja. Escucha por lo que me veo. gobierno. Oye, cómo me veo yo afectada como munícipe de a pie. Claro. Sí. Por un conflicto de intereses partidarios. Bueno, no necesariamente te diría yo, y para evitar que se malinterprete, que haya conflicto de intereses partidarios, pero cada quien tiene sus prioridades. Claro. Y si bien es cierto que algo que incluso nosotros defendemos es que Santiago no solamente es mi circunscripción, la 3, siempre hemos promulgado que Santiago realmente ve esas transformaciones que desde el ayuntamiento se han prometido. Entonces, hay cosas que sí la han resuelto, hay cosas que tenemos un año que se solicitaron o que se aprobaron, que es una de las debilidades que hemos señalado en esta rendición de cuentas. La cantidad de cosas que se aprueban en el consejo no van de la mano de la cantidad de ejecuciones que tiene la alcaldía. Entonces, eso hace que haya cosas de la gestión anterior que todavía no se hayan ejecutado, pero que efectivamente estén aprobadas, e igualmente de las mismas que he propuesto yo, que todavía están pendientes de ejecución. Sumado a las limitaciones del presupuesto, pero también cómo tú utilizas ese presupuesto. Por lo que te digo, las prioridades que tenga el alcalde o que tenga tal vez los regidores del mismo partido de gobierno, que sin duda tienen prioridad, aunque no sea en la ley, pero sí en los hechos, porque uno contabiliza qué se va para un lado y qué se va para el otro. Algunas de las obras o de tus propuestas, más bien, que tú hiciste, menciónate 3 o 4. Mira, dentro del día a día, y que uno dice que obviamente no todo lo que uno puede hacer como regidor se ve. Por eso a veces mucha gente dice, no, que más trabaja, que menos trabajan, y sacan ahí los numeritos y una encuesta que ustedes dijeron que iban a hacer. Porque el día a día de allá se mueve mucho con las comisiones y el seguimiento que tú le das a los trabajos de las comisiones. Yo he tenido semanas de trabajo diario allá, aunque la gente crea que es ir una vez al mes a levantar la mano, que es lo mínimo que uno hace, por así decirlo. O sea, el que menos quiere hacer, lo único que hace es eso. Y eso puede pasar eso pasaría en muchos ayuntamientos. Sí, claro. Pero en el día a día y en el Congreso también. Uno le está dando seguimiento, por ejemplo, lo que tiene que ver con aceras, bacheos, remozamientos de parques y plazas, que si bien es cierto que hay una parte del día a día del ayuntamiento que no es siempre que uno tiene que pedirlo, pero en la medida que tú estás dándole seguimiento a la comunidad y tú ves eso y tú lo solicitas o hablas no necesariamente tienes que llevarlo por la sala, puede ser que lo solicites al encargado del departamento y esas cosas se hacen. Por decirte de cosas que para nosotros es importante, y vinimos aquí incluso a hablar de eso, y fue la aprobación del plan piloto de recogida separada de residuos sólidos inorgánicos del colectivo Ciudad Corazón Ecosostenible, que logramos que se aprobara, fue revisado por una comisión mixta, tanto de residuos sólidos como de medio ambiente, y se aprobó. ¿En qué estamos ahora con eso? Terminando de ajustar con la alcaldía la parte de la ejecución, porque el colectivo Ciudad Corazón como voluntario tiene unos compromisos que están en ejecución, y la alcaldía complementa con la parte de colectar esos residuos en donde esté eso sigue caminando, porque es un plan, aunque piloto mínimo, es un plan ambicioso. Y se está trabajando. Y más con este problema que tenemos en sentido general con los desechos sólidos en la República Dominicana. Hay que crear conciencia, hay que reciclar, son demasiadas cosas. La parte educativa de los niños, claro. y el interés del Estado en que eso sea a nivel nacional. También, por ejemplo, para nosotros fue importante en el caso, y siendo de la 1, incluso de la circunscripción número 1, yo que soy de la 3, pero no me limitado y mis colegas lo saben. La plazoleta Vanessa Ramírez Fari, regidor del municipio. Del municipio. Sí, pero mira, la mayoría de regidores. Aunque sea así, mayormente uno tiene la discreción o la cortesía que o le pide a ellos, si es algo más sencillo, que sean ellos que lo propongan, si es en su demarcación, y si es algo ya muy tal vez vinculado a uno, pues uno le dice, mira, voy a solicitar esto. Es un modo de buena familia y del buen trato, que siempre reitero que al día de hoy se ha visto y es recibido en ese consejo. Siendo el único de Opción Democrática, somos 17 de oposición y 20 más 4 de aliados del partido de gobierno. Y ahí, o sea, no es que no se han dado discusiones, y están los videos de YouTube de las sesiones que se puede dar una discusión por como en todas las mejores familias, que hasta en las mejores familias hay problemas. Pero no puedo yo decir que he visto que eso trascienda de ese día.
Ok, excelente. ese día. Y ha sido así, también con el trato que siempre nos han dado. Entonces, ¿qué te digo también? Te iba a mencionar el caso de la plazoleta Vanessa Ramírez Faña. Es la plazoleta que está en la calle Vanessa Ramírez Faña, ahí en la 1, cerca de los Cerros de Gurabo. Y se hizo en honor a ella por haber fallecido. Yo paso prácticamente diario por ahí. Y estaba un poquito abandonada. Sí. No es que ya está como queremos, está menos abandonada, porque insistimos y trabajamos para que antes de su cumpleaños. La que tiene las mariposas. Sí, la que tiene las mariposas. Antes del 6 de enero de este año, que era su cumpleaños, logramos que se deshiervara, que se le cambiara la tarja, porque la tarja que se había puesto ahí en roca, explicando lo que era, ya ni se leía. Porque fue en roca. Incluso me pasó que en 2 ocasiones fui y no lográbamos descifrar. Y ni siquiera me pudieron la familia encontrar alguna foto. Pues sucede que en una de las últimas veces que fui, que me encontré con el doctor allá, con su papá, con el doctor Ramírez, había caído una agüita y esa roca es de esa roca que cuando se humedece te permite leer. Y ese día, que era como la 3ª o 4ª vez que yo iba, logramos copiarle una parte del texto y efectivamente, siendo feriado, vía la alcaldía logramos que el día 4 o 5 de enero, que estaba en el feriado de los Reyes, se lograra poner esa tarja y que el 6 ya amaneciera ahí. Por lo menos. Falta todavía la pintura, el remozamiento de las mariposas, pero bueno, seguimos en ese proceso a los fines de que eso se haga. Reconocimiento, por ejemplo, a personas que entendemos que se han ganado la distinción de Santiago, y ahí te puedo mencionar Susi Pola, conocida por todos nosotros. Susi es mía. Más de 40 años, si mal no recuerdo, en Santiago. Dominicana por elección, pero no tenía los papeles. Tiene una combinación. Susi nació en España, creció en Argentina unos años y vive en República Dominicana, pero es más dominicana que nosotros porque tiene más de 40 años. Tiene más tiempo aquí. Activista siempre, abogada. Sí, defensora de la mujer y de los derechos humanos en general. Y logramos hacerla ya hija adoptiva de Santiago. El sábado pasado, en el Festival de Arte Vivo, vía Casa de Arte, nos solicitaron, me escribieron para que pudiéramos, a los fines de que pudiéramos solicitar a Cecilia García, que estaba como visitante, para darle un pergamino de visitante distinguida, y el arquitecto Cookie Batista, un jovencito de 100 años que cumple ahora en junio. Casi nada. 100 años cumple ahora en junio. Iniciando como hijo distinguido de Santiago. Y eso lo pudimos entregar. El alcalde también estuvo presente. Y el colega Darío Sirí. Estuvimos por allá haciendo esa entrega el sábado. Qué bueno, qué bonito. Cholo, como presidente del consejo, ¿cómo lo...? Porque ya fue entonces repostulado, ya se Sí, otro año más, porque los bufetes ejecutivos, tanto dirección, o sea, tanto presidencia, vicepresidencia y las comisiones y los voceros tienen un periodo de un año. Y cuando toque ¿cómo fue su gestión? Su gestión junto a Frank Medina Frank en el primer periodo y Disneyri Betances ahora como vicepresidenta. Exacto. Lo mismo que he dicho de todos los colegas en ese primer, y por ser también mi primera experiencia, obviamente cada quien podrá tener su parecer, pero el consenso que he visto y es ese trato afable, claro, representa a su partido, representa a su PRM, no en todas las posiciones hemos estado de acuerdo, pero si él estuviera aquí, podría yo decirle que él no me deja mentir, que sabe que fui a trabajar, se lo he reiterado en más de una ocasión, presidente, estoy a la disposición en lo que haga falta para que este consejo pueda hacer su trabajo. Como igualmente se lo he dicho a los diferentes empleados o funcionarios municipales y al mismo alcalde, en lo que yo pueda aportar a esta gestión, aquí voy a seguir. No es una oposición de la que daña, es una oposición constructiva, y eso implica que cuando he tenido que alzar mi voz en contra de una determinada decisión que se quiere tomar, o he tenido que hacer constar en acta que no voté, porque allá lo que el acta te refleja es el sí, a favor, 25, mayoría. Ya pasó. Tú quieres que conste cuando Entonces, cuando tú no votas a favor de algo que tú no estás de acuerdo, debes pedir que conste en acta. Pero a propósito, una de las cosas que logramos el año pasado, bueno, el año de gestión pasado, porque eso fue como en febrero por ahí, pero se cuenta de abril a abril, fue que se puede implementar un sistema de votación electrónica en el Consejo. Fue aprobado allá en el Consejo y ya la administración está trabajando en eso. Para que tengamos una pantalla, primero que nos sirva para verificar efectivamente cuántos votos hubo, porque a veces ha habido discusiones con la cantidad de votos. Sí, porque levantando la mano. Porque levantando la mano y un el conteo ahí medio análogo. Ellos mismos responden, tenemos mayoría y si nosotros y ya.
O sea, no, pero vamos a ver que exactamente vamos a contar lo que ustedes hay. tengan mayoría. Entonces, Bueno, queremos que ese sistema digital esté ahí, pero además que esté vinculado al tema que se está votando. Para que si cualquiera de ustedes quiere saber cómo votó Alexander Hermoso en la propuesta de de retornar los vehículos a la Benito Monción en el tramo del Boulevard de los Artistas, por ejemplo, que va a ser discutido en los próximos meses, ustedes sepan que dice ahí que Alexander Hermoso votó que no. Y que motivó en la última sesión que tuvimos que eso fuera comisión y no que se aprobara como en un principio se intentó aprobar en ese momento. Tú dices que no retorne el tránsito vehicular, que se mantenga sea peatonal. El tramo de la restauración a la Máximo Gómez, que es el Boulevard de los Artistas. Y ojalá que con la inversión que hay en la Benito Monción, todas las ferias que se ha promovido a Santiago, todo el dinero que se ha gastado llevándose gente a ferias internacionales para promover el turismo de Santiago. Nosotros entendamos que las grandes ciudades cada día están más peatonales, no más vehiculares. Sobre todo en el casco urbano. Y sobre todo en el casco urbano. Que al contrario, que esa misma Benito Monción que se inauguró el sábado, que esa misma Benito Monción, en vez de tú abrirle el tránsito a los vehículos en el Boulevard de los Artistas, tú comiences a contemplar cerrarle el tránsito a los vehículos, aunque sea en las noches, los fines de semana. Sí, perfecto. De viernes, viernes y sábado, mira, de 8 de la noche a 6 de la mañana, entera va a ser peatonal. Y tú llenar eso de actividades que pueda hacer Casa de Arte, la 37 por las tablas, que todos los negocios que están ahí, en vez de abrir a las 6 de la tarde o a las 7, a las 9 de la mañana, te tengan una terraza fresca y que tú puedas irte a desayunar. A eso es que tenemos que aspirar. Claro, sobre todo, como tú mencionas, Santiago se ha vendido en las principales exposiciones internacionales. Inclusive hemos discutido aquí que sí, ciertamente estamos preparados, pero eso es otro tema. Alexander, gracias, de verdad, siempre es un honor tenerte. De verdad que nos gastamos un regidor cercano, obviamente siempre preocupado y sobre todo de acción. Porque una cosa es la intención y otra es la acción. Pero, la verdad. Pero conjugas las dos y para mí eso es muy importante. Gracias por sus palabras. La gente que tenga más interés en la página web de Opción Democrática está el informe completo. Excelente. También pueden ir a Instagram, Alexander Hermoso. Y